Con nosotros la doctora Olga Arguedas, quien es pediatra y la conocemos también porque fue directora del Hospital Nacional de Niños, así que de una u otra forma ha tenido que atender este tema en nuestro país. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Me decía usted que es un tema que también ha abordado en algunas exposiciones y que del cual tiene mucho conocimiento y sabemos que preocupa a la población. Uno de los datos, doctora, 34% de los niños entre 6 y 12 años tiene sobrepeso u obesidad y pues en general la población también mayor del país, 6 de cada 10 ticos mayores con sobrepeso. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, un gusto estar aquí y efectivamente comparto con ustedes y con el mundo entero la preocupación por el tema de la obesidad. En mi caso, desde la perspectiva de la obesidad como un fenómeno que se genera desde el momento en que el niño nace y que es un continuum a lo largo de toda la vida. Ok, tal vez si empezamos por ahí porque precisamente en esa conversación preliminar que teníamos sobre cómo abordar este tema, yo le preguntaba pues si es algo que se tiene que ver desde cierta edad y bueno, ya ahorita usted me está diciendo que desde que nace, ¿verdad? Eso de que qué lindo los cachetitos que tiene el bebé, que qué lindo el chiquito que está bien alimentadito porque está gordito, como decían antes tal vez las abuelas. ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad? ¿Y qué debería hacerse? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas es que tenemos que trascender un poquito el concepto estético de la obesidad, porque no tiene que ver con el hecho de que a algunos nos pueda parecer bonito y a otros les pueda parecer menos bonito. El tema es que el sobrepeso y la obesidad traducen una mala alimentación y la mala alimentación tiene consecuencias metabólicas sobre los seres humanos. Y esas consecuencias metabólicas son acumulativas a lo largo de la vida. Y por esa razón, cuando un niño, desde el momento del nacimiento, no tiene una promoción adecuada de la lactancia materna, vamos a entrar ya en la ruta de la obesidad, promoviendo la alimentación con fórmulas artificiales, poniéndolo en contacto con diferentes alimentos que contienen microprocesados y que aumentan el riesgo de obesidad y a la postre, ¿verdad? Todas estas consecuencias metabólicas de las que hablamos. Este es un problema muy serio porque si ustedes se ponen a ver fotografías de Costa Rica en el siglo XIX, ¿verdad? A principios del siglo XX, y ven a los costarricenses de esa época, ustedes ven que en las fotografías no habían costarricenses con obesidad o sobrepeso. Las personas eran muy delgadas, tenían la dieta típica del costarricense, que es lo que nosotros llamaríamos un casadito bastante sencillo, ¿verdad? Por el contrario, en la actualidad, la obesidad en el mundo se considera una epidemia emergente y es por eso que uno como pediatra pues tiene que mantenerse en estudio constante no solo del comportamiento epidemiológico, sino de cómo podemos abordarla, cómo podemos prevenirla. Ahora, entonces, ¿cómo abordarla y cómo prevenirla? Y desde esos primeros alimentos que van consumiendo los niños, desde esos primeros pasitos, porque aquí lo hemos mencionado, ya sabemos que el ejercicio, el moverse también es parte de ese mantenerse saludable, doctora. ¿Cómo hacerlo con los más pequeñitos? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de que la promoción de la lactancia materna, como ya mencionamos, es uno de los detalles esenciales. Entonces, preferir siempre para que una mamá logre amamantar a su bebé, se requiere toda una estrategia de apoyo familiar para que la lactancia sea exitosa. Se requiere tener muy claro que la lactancia materna es un régimen de alimentación perfecto, que no requiere suplementación hasta que el niño cumple alrededor de los 6 meses de edad, donde ya empezamos la introducción de alimentos sólidos. Y ahí hay otro momento clave. Tenemos que usar alimentos sólidos comprados en este país donde hay posibilidades maravillosas de conseguir frutas frescas, de conseguir verduras, de poder preparar la comidita en casa para que el bebé tenga la posibilidad de
probar diferentes sabores y diferentes texturas. Luego de ello tenemos que entender una cosa, la obesidad y el sobrepeso se generan por la existencia en la familia de ambientes obesogénicos, así se llama. El problema de obesidad en una familia, porque generalmente no es solo el niño o el joven, son también el papá, la mamá y a veces hasta los abuelitos. Entonces, la prevención de la obesidad empieza cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la pulpería, cuando no vamos lamentablemente a la feria del agricultor a comprar alimentos frescos. Entonces, ahí está la segunda parte. Hay que promover alimentos sanos y equilibrados para toda la familia y no imponerlo como una mortificación, no hablar de la comida de esa forma, establecer con la comida una relación amorosa, diría yo, respetuosa, equilibrada y no siempre restrictiva o llena de calificativos. Sí. El otro detalle, perdón, no quiero dejarlo por fuera y que es esencial, es facilitar que desde los niños, jóvenes y por supuesto adultos de todas las etapas de la adultez tengan las posibilidades para hacer actividad física. Y las posibilidades para hacer actividad física en nuestro país son complicadas, porque las calles son muy inseguras, porque no tenemos medios de transporte público lo suficientemente robustos para que podamos tomar la decisión de no ir al trabajo en carro, sino que irnos caminando o ir en bicicleta y que esto pueda suceder de manera segura. Y ese es un aspecto en el que tenemos un trabajo enorme por delante. Claro. Y un último comercial que quería aseverar alrededor de este punto es el hecho importantísimo desde etapas muy tempranas de la vida poner reglas muy claras en el uso de pantallas. Y cuando hablo de pantallas, hablo de todas las pantallas, desde la televisión hasta las computadoras, las tabletas y los teléfonos celulares, que son la mejor invitación para el sedentarismo. Y el sedentarismo, con una mala alimentación, es lo que conduce a estas catástrofes metabólicas que estamos viendo. Sí, doctora, y hay una cosa, ya que usted estaba hablando del tema de familia, que se ha impuesto y no por las marcas, porque pues tampoco es culpa de las marcas como sí, es que ya se puso de moda que el cumpleaños se celebre con una muy buena hamburguesa en ciertos lugares que ya crearon espacios para que allí se celebre el cumpleaños. Y hoy en día ya escucha usted a los niños diciendo quiero celebrar o quiero, no sé, quiero tal marca, porque ya dicen la marca, y se vuelve como una costumbre. Yo no sé si a partir de ahí incluso nosotros estamos cometiendo el gran pecado de que a nuestros hijos, y esto ya es un tema de familia, lo estamos metiendo de lleno en que esa es la comida, y con eso es que se celebra. Es un tema complicado. ¿Por qué? Porque las comidas rápidas, además de eso, son atractivas porque tienen algunos otros pluses, como lugares muy bonitos donde los chiquitos pueden jugar, como juguetillos que vienen incluidos en los menús. Y además de eso, son a precios muy accesibles. Entonces, yo creo que aquí no todas las decisiones están necesariamente en el seno familiar. Hay decisiones que son de carácter país, de carácter empresarial. Y hay muchas de estas empresas, debo reconocerlo, de comidas rápidas que están haciendo esfuerzos muy significativos por incluir dentro de sus menús opciones saludables para especialmente los más pequeños. Nos toca entonces a los papás promover que nuestros hijos busquen esas opciones saludables. Y creo que usted ha dicho algo que es muy importante. La forma más saludable de comer es comer en casa. Probablemente a muchos de ustedes, a muchos de los que nos están escuchando, les sucede que cuando tienen una escapadita y se van a comer a algún sitio fuera de su casa, al día siguiente pasan un poquito mal de la parte digestiva, ¿verdad? Pues sí. Porque no se está acostumbrado. No se está acostumbrado a la cantidad de grasa, a la cantidad de sal, a la cantidad de condimentos que se usan en los lugares donde se vende comida. Entonces, otro secreto para luchar contra la obesidad, contra el síndrome metabólico, es promover lo más posible comer en casa. Y cuando no se come en casa, pues por razones de trabajo, buscar opciones saludables dentro de las existentes.
Bueno, pero es tarea de todos, es tarea de cada uno de nosotros, es tarea de familia. Ay, caramba, que ahí es donde a veces se nos va la mano, incluso con lo que la doctora decía de las pantallas. Ya solucionamos todo, si el niño está molestando mucho, entonces le entregan un celular y ya, que él queda tranquilito. Pero es una tarea larga. Yo quería preguntarle, doctora, bueno, primero muy rápidamente, si el tema también pues puede ser hereditario de una u otra forma, si hay alguna predisposición, y qué hacer si ya un menor está en la parte de sobrepeso u obesidad, que está acostumbrado, por ejemplo, a comer galletas, ¿verdad? Porque tal vez no es solo la comida chatarra, tal vez son los jugos y las galletas de todo el día, tal vez no es la alimentación a la hora que se debe, sino quitar esa costumbre también es complicado, doctora. Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta, si la obesidad tiene un componente genético, un componente hereditario, la respuesta contundentemente es no. Uno hereda, por supuesto, algunos rasgos de su constitución física, de sus antecesores. Entonces hay familias donde las personas son más corpulentas, son más altas, son más robustas, pero eso no tiene que ver con el índice de masa corporal, ¿verdad? Y la forma como la persona evoluciona en su peso a lo largo de la vida. Si nos cuidamos, vamos a tener una evolución satisfactoria. Okay. Lo que sí es hereditario son los hábitos de cómo come una familia. Hay familias donde nunca se compran vegetales, hay familias que no comen frutas, hay familias que tienen una dieta basada en harinas y carnes rojas. Y ahí es donde hay que trabajar en la modificación del ritual familiar de alimentación. Sí. El otro aspecto, ¿verdad? Pasemos al segundo. ¿Cómo abordamos al niño que ya está dentro de esa categoría de sobrepeso u obesidad? Bueno, es importantísimo que es un abordaje multidisciplinario. Es decir, tenemos, por supuesto, muchos que trabajar en la parte médica, en ayudar a esa familia a encontrar la ruta para ir mejorando gradualmente la condición metabólica del niño, pero necesitamos además la ayuda de los maestros en la escuela, en educación nutricional, en ofrecer meriendas saludables cuando la escuela tiene un comedor. Necesitamos la ayuda valiosísima de los profesionales en nutrición para que ayuden a las familias a la selección de los alimentos para la dieta de su hogar. Y otro profesional que es importantísimo en el manejo de obesidad son los psicólogos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la mala alimentación tiene que ver con situaciones de estrés o con la forma como los niños y adolescentes establecen desde etapas muy tempranas su relación con la comida. Entonces, hay niños que comen demasiado rápido, hay niños en los cuales la comida les ayuda a aliviar la ansiedad, hay niños que no conocen bien cuando ya han llegado a la sensación de saciedad y comen sin detenerse hasta acabar todo lo disponible. Todos estos aspectos se pueden trabajar también en la esfera psicológica. En resumen, también importantísimo las personas que promueven la actividad física, también importantísimos, y vámonos aquí a un lugar más grande, las municipalidades que trabajan por mantener espacios seguros en los barrios para que las personas puedan hacer actividad física también. De manera que la conclusión es que no es fácil, pero el tratamiento de la obesidad requiere un cambio en el estilo de vida. De todo, y es, de todo. De vida, claro, y es un abordaje integral. Muy bien. De todo, sí, es trabajarlo desde todos los ámbitos en la casa, en los centros educativos, en la promoción de actividades deportivas y demás. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. La doctora Olga Arguedas, quien es pediatra y también fue directora del Hospital Nacional de Niños, y bueno, comentando sobre estos datos que preocupan en la población adulta, pero preocupan con respecto a los menores. Hoy, que es el Día Mundial contra la Obesidad. A la doctora Arguedas, muchas gracias y feliz día. Las 7 de la mañana, 28 minutos.